Antes de definir la estrategia de cómo llevar adelante Encotesa, yo recibí algunas personas de bien que me sugirieron que hablara con el señor Alfredo Yabrán. Eran personas de un partido de la oposición, eran personas vinculadas a instituciones prestigiosas, y como yo no lo conocía al señor Alfredo Yabrán, solo había escuchado sobre la leyenda de que era el hombre que estaba detrás de todas estas empresas, pero nunca aparecía, y además yo miraba a quiénes eran los accionistas y él no aparecía nunca, salvo en Ocasa y en alguna otra empresa a la que me voy a referir luego. Todas las demás, los accionistas eran otras personas, concretamente el radicalismo. Bueno, es una persona de bien que creo que actuó de buena fe, creo que fueron personas de buena fe, concretamente el señor Chacho Jarolaski. Me sugirió Chacho Jarolaski. Pero quiero distinguir bien entre las personas. Quienes me sugirieron que hablara y que conociera al señor Alfredo Yabrán no necesariamente lo hacen conociendo cuál es realmente el accionar de este señor. Yo creo que hay gente muy diferente en cuanto a su participación en esto. Y además, yo estoy dando hechos objetivos. Y luego vamos a tratar de extraer las conclusiones y las extraerán ustedes. Y yo debo decirles que en las conclusiones hay mucho de hipótesis. Yo recibí al señor Alfredo Yabrán en mi despacho y le pregunté si él era dueño de todas estas empresas. Y me dijo que sí, que directa o indirectamente él era dueño de Ocasa, de Oca, de SkyCab. Me dijo que de alguna manera controlaba a Andriani y varias otras empresas, pero que él necesitaba tener distintas empresas porque le convenía más, porque competían entre sí, porque era una modalidad que él tenía para conducir este negocio. Y entonces le dije que, dado que era un empresario privado, que le gustaba tanto competir a punto tal de que tenía varias empresas para que compitieran entre sí y se jugaran los distintos gerentes para ver cuál era mejor, si no le parecía una buena idea que abriéramos el registro de visionarios y dejáramos que hubiera mucho más competencia. De todas maneras, las empresas más vigorosas, las que tenían más experiencia, iban seguramente a poder prestar mejores servicios. Y ahí él me dijo, no, yo no estoy de acuerdo. Yo creo que tiene que ser una competencia regulada. Tiene que haber limitaciones severas a la entrada, porque esto es un tema muy delicado, la correspondencia, no puede entrar cualquiera. Y yo le digo, y respecto de Encotel, me dijo, no tiene solución. Encotel va a desaparecer. Lo mismo que decía la consultora. Yo me quedé muy preocupado. Y entonces hablé con el designado presidente de Encotesa y le comenté. Entonces convinimos otra conversación con el señor Yabrán, esta vez con la presencia del señor Grisanti, el señor Yabrán y yo. Una reunión que ya no es secreta, ni debió haberlo sido nunca, pero a la que ya se ha referido el propio señor Yabrán en la única entrevista periodística que concedió a la revista Noticias. Fue en un restaurante hoy desaparecido, el Blue Blanc Rouge. Cenamos ahí y yo le propuse, dado que él entendía que no se podía hacer una competencia abierta en materia de servicios de correos, que pensáramos en una competencia entre dos grandes empresas, que a su vez podrían ser corresponsales entre sí, pero que deberían competir y que las dos tendrían la obligación de cubrir todo el territorio nacional. Una, la que surgiera de consolidar todas las empresas de las que él era propietario, y otra, una Encotesa reforzada. Y él me dijo, no, de ninguna manera. Yo, mis empresas las voy a seguir manejando como las manejo y creo que ustedes con Encotesa van a terminar liquidándola. Es una empresa donde todo el personal está corrompido.
esa cosa. Esa empresa no tiene actividad, esa empresa va a desaparecer. Yo le digo, pero si hubiera un proceso de privatización, no, dice, si yo me presentara sería para que desapareciera Incotel y para hacer una empresa realmente moderna, como es OCA, como es Ocasa, como es Andriani, como son las empresas que yo controlo. Esta era la posición. Y yo le dije, bueno, pero en ese caso, señor Yabrán, sepa que nosotros vamos a dejar que haya libre competencia. Es decir, que se puedan organizar muchas empresas, no solo grandes, sino pequeñas y medianas, en este tema de los servicios postales. Él ahí me volvió a insistir sobre que el correo era un servicio delicado. Ahí hablamos de los precios. Yo le dije, es importante para que la gente use mucho el correo, que los precios sean bajos. Me dijo, no, a mí no me interesa prestar servicios baratos. Yo presto servicios de 1.40, de 2, de 3, de 3.50. 0.40, 0.50, 0.75, esos son los servicios que presta Incotel. A esos precios Incotel va a desaparecer. Servicios buenos como los que nosotros prestamos solamente a precios altos. Y a mí no me interesa tener una empresa que deba prestar servicios a precios bajos. Esto me decía. Entonces, hablamos de otros temas también. Yo le dije que me parecía que los comunicadores, algunos, por ejemplo le mencioné al señor Haddad, le mencioné al señor Neustadt, en general predicaban las ideas de él en esta materia. Y me dijo, sí, yo tengo influencia sobre los comunicadores. Entonces yo le dije, pero si hacemos un buen proceso de privatización y de desregulación, ¿usted no nos ayudaría a que los comunicadores opinen a favor? Y depende de cómo sea. Depende de cómo sea. Pero yo voy a tratar de ayudarlos porque yo quiero ayudar a este gobierno. Yo creo en la estabilidad y en todo lo que está logrando este gobierno. Además, yo creo en la privatización. Imagínense, yo soy el que en la práctica ha promovido que se privatizara el correo, porque ahora el correo es virtualmente privado. Estas empresas que yo he creado y que yo comando son las que prestan el servicio de correos. Esto es lo que él me decía. Cuando le mencioné los atentados, lo que me habían comentado Aldo Rollo, Enrique Pescarmona, me dijo, no, esas son pamplinas, dice, estos que son empresarios que no saben progresar, me atribuyen a mí todo eso, pero eso son todas pamplinas, lo mismo que los que me atribuyen contactos con el narcotráfico, así que eso es todo falso. Entonces yo le dije, mire señor Yabrán, nuestras ideas son diferentes. Usted no acepta la idea de la competencia entre dos correos de envergadura, que sean corresponsales entre sí, que estén sometidos a las mismas reglas, uno privado, otro oficial, o dos privados pero en competencia. Yo creo que no se puede volver en la Argentina a un monopolio. En todo caso, si hubiera continuado el monopolio de Incotel, que usted mismo dice que usted hizo que desapareciera con su iniciativa del otorgamiento de permisos, que usted tan exitosamente ha plasmado en tantas empresas, entonces ahora no podemos volver a un monopolio, ni estatal ni privado. Como mínimo necesitamos dos correos en competencia. Como usted esa idea no la acepta, y usted es dueño de un montón de correos, la única conclusión a la que yo llego es que tenemos que desregular el sector y dejar que haya muchas empresas que compitan. Y realmente ahí se verá quién puede prestar los mejores servicios. Además, le dije, eso va a hacer bajar los precios de los servicios postales. Y yo le quiero decir que en esto discrepo totalmente con usted, señor Yabrán. El servicio postal, si costara como en el resto del mundo, 30, 40, 50, 70 centavos, sería mucho más utilizado. Yo había visto estadísticas, en Argentina se envían 14 cartas por habitante y por año, cuando en Estados Unidos o en Canadá se envían 600 cartas por habitante y por año, pero en Italia 200 y en Brasil 60, y en Argentina solo 14. Además, él me había hablado del exceso de personal de Incotel, y yo le dije, si los servicios son baratos y buenos, la gente los va a utilizar tanto que no creo que haya actividad más ocupadora de mano de obra
que la actividad de correos, porque es todo llevar correspondencia de mano en mano, así que si se abaratan los servicios de correo y en vez de 14 cartas por año los argentinos envían 30 o 60 o 100 o 200, imagínense la cantidad de gente que va a haber ocupada en los distintos correos. Va a haber trabajo para muchísimos correos y para muchísima gente. Por supuesto, no estuvo de acuerdo, y a partir de ahí, con el señor Yabrán no hablamos más. Yo fui al Gabinete Nacional con un proyecto de decreto que había preparado el licenciado Pablo Rojo, entonces subsecretario de Desregulación, y ese decreto, el 1187/93, que yo expliqué en el gabinete, dispuso la eliminación de las restricciones a la entrada en el servicio postal. Cuando lo expliqué y expliqué que iba a significar un abaratamiento del costo postal para la Argentina no inferior a los 600 millones de pesos anuales, recuerdo que el presidente Menem me dijo: lo firmo ya el decreto, porque no quiero que se demore en los vericuetos burocráticos. Yo siempre pensé que el presidente Menem, cuando firmó ahí en la misma reunión de gabinete ese decreto 1187, lo hizo pensando que otras veces cosas que tenían que ver con este tipo de temas se demoraban demasiado.